Les voy a decir algo. Nunca es tarde para descubrir nuevas formas de moverse. Y este Lumin me sorprendió. Es 100% eléctrico, compacto, fácil de manejar y perfecto para la ciudad. Además, silencioso, práctico y mucho más simple de lo que uno imagina. Porque avanzar también significa atreverse a cambiar. Y créanme, este cambio sí vale la pena. Descubre este y otros modelos en changan.cl. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tertulias organizacionales con Olga les da la bienvenida. Agradezco a Changan la oportunidad que tengo de conversar de un tema que a mí me apasiona, que es el comportamiento organizacional. Y para ello hemos invitado a la socia de la consultora Puerto Estrategia, Natalia Velázquez Vega. Hola, Olga, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Vamos, Natalia. A ver, Vamos. ¿Quién es Natalia? Natalia es una mujer, madre y esposa. Tenemos ahí con mi socio 4 hijos y el quinto es Puerto, como tú sabes. Ya. Psicóloga de corazón, puertomontina también de corazón y músico frustrada. ¿Música de qué? Sí. ¿Qué tipo de música? Me gusta cantar. ¿Y? Canto ahí cuando puedo con mi hijo que toca el piano. Hemos presentado algunas cositas por ahí, rock, pop, ese tipo de cosas. Mira. ¿Sí? Capaz que te contraten por ahí. Eso, quizás, ¿viste? Cerca, ¿Algún otro emprendimiento paralelo? Sí. Bueno, oye, Natalia, vamos al grano, vamos a nuestro tema. Tú dirás. Comportamiento organizacional, comportamiento humano en las organizaciones. ¿Qué es primero? ¿A qué se le llama esto? Qué difícil tu pregunta, porque yo creo que en Puerto, Puerto tiene la gracia de que juntamos un poco dos áreas de expertise que generalmente están un poco alejadas, que es por un lado la ingeniería, lo más duro, ¿no? La rentabilidad, los costos, la eficiencia operacional, conceptos que para mí hace un tiempo eran más lejanos. Y por otro lado, la psicología. La psicología, lo más blando, llamado por algunos, ¿cierto? Que tiene que ver con la habilidad, o los soft, como me dicen a mí. ¿cierto? Y el comportamiento organizacional, de alguna forma, creo yo que conjuga ambas dimensiones, porque por una parte tiene que ver con cómo yo trabajo, cómo me desempeño en las distintas tareas que tengo en mi oficio, en mi lugar de trabajo, en mi rol, pero por otro lado, cómo me relaciono, cómo comunico, cómo me comporto con otros, que es igual o más importante para una organización que solamente el desempeño objetivo. Entonces, el comportamiento organizacional diría yo que es esas dos cositas, ¿no? Cómo performo a nivel ejecucional y cómo me relaciono. Oye, sí, porque yo creo que ahí hay un temazo actualmente, porque, claro, nosotros decimos, nos estamos poniendo más individualistas. Sin duda, yo creo. Como mundo igual. Como mundo, como sociedad. En general, sociedad, etc. Y ese individualismo nos lleva a veces a trabajar el doble, a hacer el mismo trabajo que hacen otros. Sí. Yo creo que ahí ¿Qué visión tienes ahí tú? A ver, coincido plenamente contigo. Yo creo que estamos en una pandemia del individualismo. También yo creo que es un fenómeno muy natural a nivel social, porque estuvimos en un minuto de la sociedad muy aglutinados, en donde todo era para todos, en donde había poca división o poco espacio personal. Y claro, nos pasamos al otro lado, ¿no? En algún minuto yo tiendo a pensar que vamos a centrarnos y quedarnos en el medio entre ambas dimensiones. Pero efectivamente en el trabajo podemos ver mucho eso, y por eso uno de los grandes desafíos que nos plantean a nosotros en la consultora es cómo logro que mi equipo, por ejemplo, trabaje en equipo, ¿ya? Pero ahí hay un tema que tú lo conversaste en el podcast anterior con Julio, mi socio y marido, que tiene que ver con esta mirada integral, ¿cierto? Ustedes hablan de cómo tener una mirada integral para ver los fenómenos organizacionales que ocurren.
Y es difícil tener una mirada integral cuando no hemos comunicado a todo el equipo cuál es, por ejemplo, la misión, la estrategia, la visión de una empresa, de una organización. Si claro, nosotros, o sea, es mucho más fácil decirle, oiga, usted dedíquese a esto. Claro, usted haga eso. Haga su tarea enfocado. Pero si yo no sé cuál es la visión o la misión integral, o mi compañero del lado, qué es lo que hace y para qué lo hace, y cómo su tarea quizás se relaciona con la mía, quizás voy a tener mayor incentivo a poder trabajar comunicado y trabajar en equipo. Exacto. Porque así si la pega de mi compañero está bien hecha y yo me preocupo de apoyarlo en lo que pueda, la mía va a estar mucho más óptima también. Oye, hay un tema que a mí me preocupa mucho dentro de las organizaciones, que es cómo enfrenta una organización o el equipo, como estamos hablando de equipo, los cambios. Porque estamos en un mundo cambiante, bueno, o sea, ya lo decía Heráclito 500 años antes de Cristo, ¿cierto? Lo único permanente es el cambio. Pero ahora es como la aceleración del cambio. Vivimos mucho más rápido. Estamos teniendo cambios, no sé, que repercuten mucho más. Sí, sin duda. ¿Cómo enfrentar eso? Es re interesante y nosotros en Puerto hacemos, con todos nuestros proyectos que llevamos a cabo, siempre los acompañamos con una patita de gestión del cambio. Por eso mismo. Ya. Yo creo que es clave lograr que los equipos no se sientan amenazados por el cambio. ¿Por qué nosotros somos, por qué tememos al cambio? Porque creemos que vamos a quedar fuera. ¿Cierto? Bueno, o vamos a quedar obsoletos o desmedro. No me hables de obsolescencia a mí. No, pero por favor, que tú estás mucho más actualizada que yo en tantas cosas, sobre todo en esto de los podcasts. Pero yo creo que cuando tú logras involucrar a todos los miembros de un equipo en el cambio, haciendo un onboarding exitoso, la resistencia al cambio se reduce dramáticamente. Y lo hemos visto cuando, por ejemplo, se va a generar una actualización en alguna organización, un cambio de RP, un cambio de los roles o del organigrama, qué sé yo, de la forma de trabajo, y tú logras, antes de que comience ese cambio, comunicar el sentido de ese cambio, todos se sienten involucrados y desde ahí cuesta mucho menos sumarse a eso en vez de ponerle la zancadilla. Yo creo que eso es clave. Oye, ¿y les ha tocado por casualidad esto que dicen, bueno, con la inteligencia artificial se van a disminuir los trabajos? Entonces, disminución de... porque estoy contando la parte buena. Sí, por supuesto. ¿Ah? Yo creo que la inteligencia artificial está súper fuerte hoy día. Me parece que también se mal utiliza y desde ahí hay un vicio para muchas personas de utilizarla como una forma de dejar de trabajar. Y si tú la tomas como un estímulo para poder desarrollar algo más óptimo y más potente, debería aumentar la cantidad de trabajo, debería aumentar la posibilidad de trabajo, ¿me entiendes? O sea, más productividad. Y la sinergia también que tú puedes hacer. O sea, por ejemplo, si tú quieres realizar una tarea y buscas información en ChatGPT o operador que tú quieras, ¿no? Tomar eso como base, poder discutirlo, poder crear o co-crear con otra persona algo que sea más grande aún, se pueden generar inputs súper potentes, pero el problema es que muchas veces se utilizan solamente para hacer la pega rápido y cumplir. Ya. Pero a lo que voy yo es a quedarse sin trabajo. A quedarse sin trabajo yo lo veo poco posible. Generalmente lo que se ha visto, de esto lo conversábamos con Julio el otro día, cuando hay estas grandes revoluciones, ¿no? Industriales, claro, en un principio tenemos el temor de que nos vamos a quedar sin Claro, porque estamos frente a un cambio. Claro, estamos frente a un cambio. Pero finalmente lo que tiende a pasar es que la productividad crece, porque siempre la tecnología va a ir generando más tareas y más complejidad de las tareas. Y desde ahí los humanos podemos meternos. Hay más roles, pero se teme. Entonces cuando tememos, tendemos a pensar que nos vamos a quedar obsoletos y fuera y sin trabajo. Pero yo te diría que es lo contrario. O sea, yo creo que uno trabaja más. Porque tenés más información. Si antes tú no revisabas tanto la información, ahora la estás revisando con mucho más detalle. Y logras llegar a fuentes, muchas más cantidad de fuentes que las que lograbas antes.
Exacto. Entonces, desde Entonces, ahí es más complejo. claro, es más complejo porque al final cuando tienen muchas variables tienen que tomar decisiones y Y dejar de lado reducir. algunas. Entonces, Exacto. tomar la decisión es, es complejo. Es complejo, de todas maneras. Oye, cuéntame, se ríen porque digo, cuéntame, Cuéntame. pero Te cuéntame. cuento. Yo siempre pregunto, cuéntame. Cuéntame, ¿qué es lo que tú ves que está apareciendo mucho más en el área del comportamiento organizacional, desde el punto de vista de la psicología? Porque es interesante ver ese planteamiento. Ah, hay tanto, pero yo te diría que uno de los principales temas, y que tú lo lees todo el tiempo en LinkedIn, en las redes sociales, es el tema del liderazgo. Yo creo que esa es una de las principales demandas que se hace desde los equipos a la psicología organizacional o a la psicología Pero institucional. liderazgo, ¿desde qué perspectiva? Desde, por ejemplo, la perspectiva de un liderazgo eficiente, inspirador, un liderazgo positivo. Pero el problema está en que se buscan líderes que logren que sus equipos cumplan con los KPIs y que a la vez sean cercanos, contenedores, amorosos, exigentes, pero no demasiado jerárquicos, por ejemplo. Entonces se hace una demanda a la psicología organizacional, pero no se está dispuesto a invertir para que estos líderes realmente aprendan a ser líderes. Si tú te das cuenta, en las organizaciones hoy día, mucha gente llega, sugerentes, gerentes, y no tiene la preparación para eso. No se los prepara. Tienen las competencias técnicas, sin duda, pero la preparación a nivel emocional o a nivel de las competencias o las habilidades que se requiere para orientar y liderar, no se tienen, y muchas veces las empresas tampoco están tan dispuestas a invertir para que esa formación se lleve a cabo en una persona. Entonces, claro, quieren los resultados, pero sin pasar por el camino de la formación para ello. Y O ahí hay sea, un claro, desafío. porque ahí lo que se espera es que venga formadito. Sí, que venga Pero, formado. O ya, o tómate un cursito, claro, pero pero esto es un algo, curso no te transforma. no, O sea, es algo de largo aliento, es algo que también se ejercita en el hacer, y ahí se pide mucho más como una especie como de coach, como de coaching, claro. un coach para mejorar ciertas Mm, habilidades de los sí, directivos. eso está Porque súper de moda. en el fondo, esto es, te falta esto y lo puedes No trabajar. puedes O sea, trabajar. Claro, están súper de moda los programas de coaching. pero yo no digo masivo, sino que Mm, digo a a la falencia que tú encuentras o al ah, problema que tú encuentras. sí, bueno, uno de los principales problemas más puntuales, más así como en el detalle, son los problemas comunicacionales, sin duda. Eso. Ahí volvemos a lo que hablábamos al principio, cómo comunicar y qué comunicar, eh, cómo hacer solicitudes, cómo hacer pedidos, cómo pedir algo a tu equipo de trabajo. Generalmente los pedidos se hacen mal, entonces después te llegan resultados que no son acordes a lo que tú necesitas y tienes que volver a trabajar. O por ejemplo, cuando hay O un sea, cambio, necesitamos un intérprete. O sea, necesitamos podría servir la IA aprender a pedir, aprender a pedir, ¿sí? O, ¿Cómo pido de manera? claro, cómo Vamos a pedir preguntar. o cómo comunicar cuando se hace un cambio, cómo, cosas tan simples como reunir a tu equipo y contarles por qué está ocurriendo este cambio, que este cambio no los va a amenazar a ellos, por ejemplo. Pero esas habilidades comunicacionales, aunque tú no lo creas, ¿verdad? Porque tú te comunicas muy bien, pero la mayoría de los líderes no las tienen bien. Entonces, esa cosa que es tan básica nos dificulta el ejercicio del trabajo del día a día. Y ese es uno de los principales temas que aparece. Es que ahí yo creo que tiene que ver con, no sé si ahora ha ido cambiando un poco Mm, las formaciones de que carreras como de la ujú. ingeniería que eran muy Duras. duras. Y cuando les tocaba hacer algo como el área de recursos humanos, qué sé yo, era como el ramo electivo, ¿no? Sí, ese Es que como ya no voy ese, a clase, me claro, no es paso mi necesario, tiempo. no es necesario. Claro. Claro, porque las personas en cierto modo tienen un cambio de actitud Mm, frente a la vida y a la vida laboral también, porque tenemos otros sí. personajes Otras ingresando a la... generaciones que Exacto. se enfrentan al mundo de trabajo de una manera súper exigente hacia sus líderes, que muchas veces tampoco están tan comprometidos, pero exigen mucho del lugar donde yo trabajo. Es que el compromiso es con ellos. Hay compromiso con él. O No sea, como mi generación quizá o las anteriores, que era el ponerse la camiseta que se decía antes, no, ¿no?
ponerse la camiseta, mojarla Sí, con tutti, o sea, exacto, si te decían esto, tú lo cumplías porque claro, eras muy jerárquica. Pero totalmente. Y no se ahora cuestionaba, yo veo ahora que hasta en los procesos de selección sin duda. han cambiado tanto de que a ver qué me ofrecen, ¿Qué o me sea, ofreces tú? sí, Porque yo debería venir a trabajar aquí. Y el problema es que también como líderes, los líderes no sé si están decodificando tanto eso y adecuándose a ese tiempo, porque al final bueno, del día es lo que es que, tenemos. es que tiene que entender es que los líderes o los que están liderando eh, son de generaciones Más más grande, antiguas, vamos a decir, más grande, más mis grande. compañeritos, mis compañeritos, que la verdad es que hay muchos que se quedaron en el pasado y están Sí. en los cargos superiores. Entonces, Mm, y eso también tiene un aprendizaje a una generación como la tuya, mm, que también aprendió desde esa misma forma. Entonces, sí, el shock totalmente. con la nueva generación Es duro. en el comportamiento organizacional es vital Es duro, que nos hay una pongamos. asincronía ahí Sí, y yo creo que es súper bueno tratar de tomar, a lo mejor va a sonar un poco ecléctico, pero creo que en este caso es así, tomar lo que cada una de las generaciones aporta de manera positiva al trabajo o sea, yo creo que tiene que haber un aporte transgeneracional transgeneracional, en las organizaciones, sin que se ha duda. estudiado poco. Poco, ¿Ah? ¿Para qué estamos con es cuentos? verdad. Oye, ¿cómo te ubicamos? Bueno, nos pueden ubicar a través de distintos canales, está el sitio web Perfecto. puertoestrategia.com. Ahí van a encontrar todos nuestros canales de información. Tenemos un Instagram, tenemos un WhatsApp también en donde nos pueden escribir y un mail de contacto para quien quiera comunicarse con nosotros. Trabajamos con distintos tipos de empresas y distintos tamaños, así que desde ahí nos pueden escribir y hacer todas nuestras consultas y preguntas, lo que quieran. Ay, gracias Natalia, porque me trajiste al mundo que me Qué encanta bueno, qué bueno, del buenísimo. comportamiento organizacional. Bueno, agradecemos a Changán la oportunidad de haber conversado con Natalia y de cuestionarnos mucho más qué es lo que estamos haciendo por nuestros equipos, qué es lo que estamos haciendo por nosotros y cómo nos estamos integrando a estas nuevas organizaciones. Muchas gracias, Olga, por la invitación. Un gusto, un placer. Y bueno, Nos vemos.